Efectivamente, como les mostraba antes, acá está la colección y aparte como cada libro con su color, si lo ponen así en la biblioteca es como que queda una linda gama. Este libro es de narrativa, de cuentos, La versatilidad de las cosas, de Fabiana Galcerán. Después tenemos estos 4 que son de poesía, entre los cuales, bueno, ustedes después pueden, como dijo Grace, pasar por las redes de Diotima, también por el sitio web, entre los que vamos a destacar para fabricar un relámpago, que es el que hoy nos une. ¿Lo tienen ahí cerquita, a mano, marcado? Bueno, y ya de paso, la voy a introducir también a Ana Russo, que nos está acompañando, para que ella sea parte de esta conversación en la que vamos a ir compartiendo nuestra vivencia con el libro y también algunas cuestiones relacionadas con la creación de poesía. Voy a presentarla a Ana Russo, que nos acompaña. Ana nació en Rosario, obtuvo el Gran Premio de la Asociación Argentina de Escritores en Mendoza en 1980, participó en lecturas y como coordinadora en el Festival Internacional de Poesía en 5 ediciones. Entre 1984 y 1989 tuvo a su cargo la coordinación del suplemento cultural del diario La Capital de Rosario. Su obra se encuentra reunida en diversas antologías: Cuadernos de Cultura de la Municipalidad de Rosario, de 1980, Concurso Fundación Arcien, de 1993, Cuaderno del primer Festival Internacional de Poesía de Rosario, y en antologías internacionales de México, Milán y República Dominicana. En 2006 obtuvo mención honorífica por su obra El suave erotismo de las luciérnagas. Desde el año 2000 al 2006, Ana Russo coordinó el taller de poesía Poetas de la Terraza en la sala Manuel J. de la Verden. Ha publicado libros entre los que se encuentran Entre el deseo y el goce, Argentinito Soft, El juego del Tangram y De claves y entramados. Hola Ana, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Un gusto conocerte y un gusto participar con ustedes, por supuesto, por invitación de Graciela, que tiene esa editorial hermosa que están publicando títulos maravillosos. Así que realmente para mí es un gusto compartir. Ana, te voy a empezar a aprovechar todos tus conocimientos y tu trayectoria en la poesía para que nos cuentes si tenés que definir qué es la poesía, pero desde el lado de la lectora y no de la creadora, de la hacedora. ¿Cómo definís la poesía en general? Del lado de la lectora, Sí. bueno, desde el lado de la lectora es un placer. Para mí es un placer la lectura en general, ¿no? Yo estoy muy cerca de la poesía y de todo tipo de poesía, tanto la poesía clásica, la poesía lírica, la narrativa y la poesía actual, que es una poesía en que hay muchas vertientes que vienen a parar a la poesía actual, que es una poesía, digamos, vamos a decir, es una poesía de sencillez de la vida cotidiana. La poesía coloquial se ha escrito mucho, pero esta poesía nueva es una poesía que incluye, como en el libro, de este libro, Cómo fabricar un rayo, incluye momentos en que son típicamente o ciudadanos o íntimos o de referencias a lo mejor de un cartel, de un pasaje, de algo que está en donde está involucrado el autor, pero luego hay un desvío hacia justamente como un relámpago lírico que interrumpe esa cosa cotidiana y allí se forma esta especie de, digamos, de imagen tan lograda que la tienen muchísimos poetas jóvenes que se han inclinado a este modo de escritura, ¿no? El reconocimiento del territorio en las cosas mínimas, dentro de un hogar, dentro de un trabajo, inclusive hasta el hastío, el tema tan actual de las drogas, que ahora ya no son eufemismos, se cuenta, se dice, se transita y se confiesa, se confiesan los estados, ¿no? Ya no hace falta decirlo metafóricamente. Ujú. Entonces la poesía ha cambiado mucho,
Y bueno, cada etapa tiene su, digamos, su característica. Hay poesía que ya es muy difícil encontrar, mucho más en la gente joven, que la gente joven escribe con una lealtad y con una sinceridad que a veces nos atraviesa, a quienes somos de otra generación, ¿no? Ujú. Sí, hablábamos Como justo lectora, antes de ese tema, de las edades y de cuánto una edad en realidad es las- la, exacto, la yuxtaposición de todas las edades que fuimos, ¿no? exacto. Y si te parece bien, Ana, le podemos compartir a todas las personas que estamos acá charlando y escuchándonos, viéndonos, podemos compartir Sí, un poco las experiencias, ¿no? Primero me gustaría, porque después vamos a poder charlar con Fer en un ratito y él nos va a contar su experiencia de escritura, pero hablando de las sí. experiencias de lectura, ¿tienen ganas alguien de romper el hielo, más allá de que ya Grace, Ana y yo lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo? ¿Tienen ganas de compartir qué fue lo que les pasó con este libro cuando lo empezaron, cuando estaban por la mitad, cuando lo terminaron? Si quieren, tienen la opción de pedir la palabra. Ahí está el botoncito en la pantalla de Zoom. Imagino que ahí lo están viendo y pueden, si quieren o no pueden hablar por micrófono, también lo pueden escribir y lo vamos leyendo en el chat, como para registrar estas experiencias que tuvieron con el libro. ¿Qué les parece? ¿Quién quiere romper el hielo? Bueno, Ahí está, Félix. Levantó la mano, pero literal. Levantó la mano, la mano. Sí, Bienvenido, Félix, a la esta mano, charla. mano. Gracias, gracias. A ver, voy a tratar de ser lo más breve posible, ¿no? Eh, a ver, de buenas a primeras, yo no soy así súper fan de la poesía corta Ujú. y, ¿no? O sea, lo digo así, ¿no? Y lo que hice, mi proceso fue, leí el libro completo, así en 2, 3 noches. Y me pareció, sí, muy bien, muy lindo, no sé qué, todo. Y después cuando me senté a analizar, a hacer apuntes, tomar notas, fue que me di cuenta que ese libro es un espectáculo. Me impresionó muchísimo que en tan pocas palabras puedan haber tantas imágenes. O sea, fue o sea, me dejó sin palabras. Yo no soy argentino, así que tuve que buscar muchas cosas que no sabía de sitios de a ver, ¿cómo se llama? Es el desierto ese de piedras. Ahora se me fue la palabra. En San Juan, Sí, ¿El Valle de la no, Luna? el Valle de la Luna. era el campo de algo, a ver, tendré que buscarlo ahora. A ver si alguien nos ayuda Pero no se me si olvida. alguien se Sí, da cuenta de lo que está diciendo. ¿Sí, Clary? estoy buscando. No, estoy Como si buscando. fuera el Era Talampaya o el Chihualasto. No, pero eso no aparece en el libro. No, no aparece. a ver, dilo otra vez. A ver si lo Talampaya, no. encuentro. Uf, que imagínate. A Está en ver, el medio. O sea, A ver. era la imagen o sea, a ver, uy, ¿dónde estará eso ahora? Era, ¿Imagen de qué? es un sitio es un sitio que está en el medio de la Argentina, y es que es un desierto, o sea, que habla de las piedras, que son como son unas piedras, son como flores, es lo que entendí. O sea, Ah, lo tengo que no, buscar. Y no es un sitio de es, Argentina, ya sé qué es lo que decir. Ahora lo voy a encontrar. sí, bueno, aquí está. A ver, esta. No, esta no es. Ah, caramba, ahora no la encuentro. Pero bueno. eh, Bueno, y la también, cuestión es bueno, que busqué te también hizo Santa buscar a vos esos Lucía. lugares. Exacto, sí. También, lo digo como crítica, tuve que buscar palabras, o sea, la encontré un poco rebuscado el libro, fue otra impresión que tuve. Pero a mí me gusta, o sea, a mí me gusta aprender, me gusta buscar, me gusta rebuscar, y yo creo que a lo mejor
a algunas personas le molestaría eso, lo encontrarían como algo negativo, que siempre he escuchado que todo se critica, no escribir rebuscado porque etcétera, 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 ¿no? Y para mí eso, o sea, lo encontré muy positivo, muy culto el libro, un libro muy culto, lleno de imágenes. Aprendí muchas cosas sobre, bueno, cosas sobre Argentina que tengo que buscar y ya, eso. Bueno, gracias, Félix. Es cierto que, sí, Clary. No, yo no sé dónde poner la manito. Pues Ah, levanta la ok. Ya lo mano. encontré, perdón, encontré, Esa. aquí lo tengo. Lo que quería decir sobre las piedras es vida, el camarote de Piedra Pómez. Ah, en Catamarca. Es un Mendoza y sitio que sí, Piedrapón. En Mendoza también. sí, sí. Sí, sí. Eso que no lo conocí, entonces me encantó mucho los camalotes, que son lo que entendí fueron las flores, que son las piedras que se encuentran ahí. Sí, Ya. es una forma poética de decirle a las piedras porque en realidad están como en la nada. Es como si fueran camalotes, como si fueran Claro, plantas. como la flor del camalote que Sí, explota. sí. Exacto. Y el Em, desierto tiene vida, ¿no? Eso ujú. fue lo que, o sea, lo encontré lleno de imágenes y para mí fue imágenes cinemáticas. Es como si me estuvieran un diagrama viendo en una pantalla gigante toda esta vastedad de imágenes. Ujú. Bueno, Félix, la verdad que muchas gracias por tu lectura. Em, Solo para responderle a Clara, igual ya te doy la palabra, Clara, si querés Sí, sí. compartir. Fíjense que abajo tienen un botoncito que dice reactions o Sí, reacciones, y ahí si hacen clic dice raise hand, o como se pronuncie perfectamente. Y ustedes ahí hacen clic y ya tienen para levantar la levantar mano. Ahí lo vi, ahí levanté la mano. Ahí va, Ah, perfecto. Ay, mirá, Clara levantó la mano. Qué bien. Bueno, ahora te doy la palabra. Sí, es verdad, pensaba en esto de Félix como extranjero, como no argentino, pero ni siquiera diría como no argentino, sino como no de la zona de Buenos Aires y el conurbano, que en este caso zona sur es muy presente en la vida de Fernando, porque él nació en Lanús, a los 6 años se fue a vivir a Banfield, y estos lugares, entiendo, Félix, o las personas que por ahí están hace mucho tiempo lejos de estas latitudes, que puede llegar a ser problemático o más distante por no conocerlo. Pero me imagino también que enseguida a lo largo del libro te vas haciendo una idea de cómo deben ser esos lugares, porque si bien no dejan de ser espacios de sordidez, porque son zonas muy fabriles, especialmente Lanús, donde en general Claro. no hay tantas casas o viviendas de familia que sí, pero se mezclan mucho con las fábricas, pero de pronto en el medio Fernando nos muestra cómo son los árboles, cómo son los cantos de los pájaros, cómo crece un musgo en el medio de la piedra. Eso me parece que es muy lindo para conversar después con él sobre el armado de la geografía, ¿no? Y el papel tan importante de la naturaleza en un lugar que si ustedes van, les parezca más cemento que otra cosa. Bueno, Sí, y solo para añadir sí, una cosita pequeña nada más, sí, Félix. también es que deben entender que yo lo veo desde mi perspectiva, mi imaginación, lo que pienso que es lo que puede ser. Sí, totalmente, totalmente. Y es también la gracia, ¿no? Del exponerse a algo que uno no conoce. Bueno, le doy la palabra a Clara, que levantó la mano. sí. No, Félix me parece, por eso no terminé de entender, pero él dijo que en algún punto le pareció rebuscado. No, ¿me pareció? ¿Usó esa palabra? No, Sí, pregunto, eso. No, no sé, no, ¿cómo te explico? A ver, que no te no. pareció rebuscado, ¿o O sea, sí? que hay palabras que me dio la impresión de Ah, tener palabras bien, rebuscadas y que Ujú. puede ya ser entendí, ya. para muchas personas algo negativo, ¿no? Pero a Ah, mí me ok, encanta bien. eso. O sea, Bueno. No quería cerrar ese concepto. Bueno, yo soy Clara de Ushuaia, no me presenté antes, entré en la conversación y no me presenté. Y a mí me pareció, bueno, tal vez al contrario, y eso es lo bueno de cuando uno habla, charla y hace, no sé, participa en un debate. A mí al contrario, no me pareció rebuscado, lo entiendo desde el lado de Félix, porque es cierto, es como que uno leyera, no sé, algún texto como con muchos, no sé, con palabras
clásicas que, no sé, o típicas que se usan en español, por ejemplo, no voy a buscar ahora ejemplo, bueno, en español, o más que en español, que por eso son más comunes, no sé, en Colombia o en Perú, pero a mí me pareció una poesía sumamente simple y a la vez tan introspectiva, ¿no? Porque, no sé, algunos de los poemas cortos tienen una intimidad que a veces no es fácil lograrla en tan poquitos versos, ¿no? Uno, en los poemas a veces uno necesita un carreteo, yo le digo carreteo, es como, bueno, voy andando y voy llegando al final. Acá de repente, no sé, lees 4 versos y los últimos 2 como que te sorprenden. Y eso sobre todo lo que me gustó, me gustaron mucho los cortitos, los poemas cortos. Después tengo un par de preguntas para Fernando sobre alguno que otro. Y sobre todo esto, ¿no? De este acercamiento, como decía Ana también, ¿no? Lo cotidiano, lo íntimo y lo cotidiano, ¿no? Como un límite ahí que bueno, que se junta pero no se junta, pero está muy cerca. No sé, bueno, me pareció un libro precioso y sobre todo porque es simple, o sea, lo puedo leer, lo puedo entender, pero a la vez me hace levantar la mirada, ¿no? Epa, me deja así como, me deja pensando, me deja buscando algo más de lo que está diciendo, de lo que quiere decir. Bueno, eso. Gracias, Clara. Le voy a dar la palabra a Marta, que levantó la mano, y después, Félix, si querés, te doy la palabra a vos, ¿sí? Así todos tienen esta oportunidad de hablar. Sí, Marta. Bueno, yo primeramente no soy muy lectora de poesía, o sea que a mí me costó entender muchas cosas, pero comparto muchísimo lo que dijo Ana, porque lo sentí como que en Fernando hay vida y muerte, hay alegría y tristeza, hay disfrute, goce y miedos. O sea, eso es lo que yo, o sea, te digo, yo no leo mucha poesía, empiezo por ahí, pero dentro de un mismo poema, o sea no en distinto, sino dentro del mismo, él empieza, que vos decís, qué disfrute de la vida, y de golpe es como que lo sentís una angustia, a mí me pasó por lo menos eso, sentí de golpe angustia, o sea, esa contraposición permanente, creo que es a través de todas las poesías, o de casi todas, hay muy pocas que no, pero sentí esas cosas como opuestas totalmente, fuerzas opuestas, en casi todo. Me puedo, o sea, escucharla Ana me hizo sentir mejor porque dije, bueno, un poco es, incluso lo escribí varias veces, en algunos lugares puse tristeza, en otro puse le pesa la vida, incluso, miedo también, o sea, dolor, viste, en distintos poemas tuve esas sensaciones. Yo creo que no importa tanto el currículum de lectores que seamos, sobre todo en la poesía, porque si bien cuanto más lectores vamos siendo, mejoramos nuestra capacidad de leer, en la poesía hay mucho de la sensación, ¿no? Y esto que te transmitió Marta, que justo coincide con lo que nos contaba Ana, de lo que ella había analizado también, es cuando la palabra suena y atraviesa el sentido más allá de la erudición. Y me parece que eso también es lo valioso en el caso de un libro de poesía. Y hablábamos antes, vieron que arrancamos y yo les preguntaba dónde estaban, si tenían frío, si tenían calor, y un poco siento que estar hablando de este libro cuando, por lo menos de este lado del mundo, estamos tan cerquita del otoño y de la primavera, que son 2 estaciones transicionales, de la primavera en el norte y acá del otoño, se aplica mucho lo transicional en el libro, ¿no? Porque estamos todo el tiempo desde el llano al crecimiento, desde lo que estoy esperando que pase, la vida y la muerte, que es justamente lo que ustedes decían, que cómo es el trabajo de edición de un libro de poesía, porque uno piensa que por ahí alguien que escribe los versos
y los manda por mail, se imprime, llega a todos, ¿no? Pero hay alguien que hizo una lectura y cómo se edita ese trabajo. Así que vamos a también preguntárselo a Grace. Marta, ¿vos te quedó algo por decir? No. Básicamente era lo que quería decir. Pues yo repito que no soy gran lectora de poesía, marqué otra serie de cosas también, porque incluso descubrí días más alegres que otros Claro. dentro de los poemas, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que me pasó cuando leí. Bueno, muchas gracias. Si querés vos bajar la mano, después todos los que vayan hablando pueden volver a pedir la palabra, no hay problema. Justamente por favor. recién decías, hablabas sobre la relación del poeta con el lector, y en una entrevista que le hicieron a Fernando, él decía que se dio cuenta cuando hizo un libro la importancia del otro como lector, el que termina completando lo que uno hace, un interlocutor. Y me parece que acá se suma a que haya tantas experiencias como lectores de sus poemas, que en particular me parece que no importa tanto saber qué quiso decir el autor, sino qué me dijo a mí finalmente. Como que ese es el caminito, claro. ¿no? Bueno, le voy a dar la palabra Claro, a Lau, por eso que te levantó decía la yo mano. Sí, yo desde me ubico como bien pegadita al lado de Marta, desde no ser una super lectora de poesía, más bien disfruto más la novela o las historias, el relato, y la poesía me atrapa cuando es muy amorosa o muy del romance o del desamor, ahí engancho fácil. Me encantó leer a Fernando por esta nueva manera de poetas, ¿no? Esta poesía contemporánea tan cotidiana y a la vez tan íntima. Y siempre me pasa cuando leo poesía que necesito encontrar cuál es mi poesía favorita. Y bueno, encontré mi favorita en la página 23, que se titula Intemperie, y allí también me sentí que los que saben más de poesía, de los que escuché de ustedes, coincidían en la sensación que yo tuve al leer y al elegir esa poesía, que era como de la ambigüedad, ¿no? De la contradicción misma, porque yo buscando qué poesía era mi favorita, en todas me parecía que había algo de esperanza, pero algo como de mucha nostalgia, y como de optimismo, pero a la vez frustración. Y bueno, la tienen todos ahí a mano para leer, pero la que elegí yo, Intemperie, también es la que yo me sentí identificada y en la que no pude dejar de encontrar esa ambigüedad, ¿no? Como dice, mi tarea diaria es avanzar, ir quemando los puentes del vacío. Cuando no logro terminarla, la intemperie recrudece. Claro. No había forma de que todo sea hacia allá y elevado, ¿no? Como esa cosa tan humana que todos compartieron, de ambigua y contradictoria, bueno, presente en este libro un montón, y agradecida por escucharlos y por poder decir esta partecita mía nomás. Súper interesante tu lectura, Lau. Me encanta el trabajo de elegir una favorita. Como que creo que ahora voy a entrar en mi nueva obsesión. Va a ser tener que elegir mi favorita los libros. No me hagas esto. Tengo páginas favoritas de libros, capítulos, como no sé, me sale así, leo y busco cuál es mi parte favorita o mi personaje favorito. Wow, espectacular. Bueno, entonces en la página 23, el favorito de Lau. Yo quería que Grace nos cuente, Graciela Scarlato, la editora de Diotima, que dicho sea de paso es la hacedora de este espacio, de esta reunión, que nos cuente, Grace, cómo es editar, primero en una línea que es la edición, porque por ahí para muchos es un oficio bastante oculto o no muy conocido, y después que nos cuentes cómo es editar en particular poesía, porque es la idea del libro, del globo libro. Bueno, en realidad yo creo que el editor es un amigo del brillo del libro, ¿no? Cuando elegimos un libro es porque precisamente destella. Y la función del editor es simplemente encontrar aquellos lugares donde podría estar a la altura de su propia luminosidad y no lo consigue, es dar un pequeño empujoncito para que eso brille más, ¿no? Esa es la función
del editor. En narrativa es mucho más fácil porque de alguna manera el sentido no es tan polisémico, hay una univocidad, se entiende más lo que quiere contar porque hay una historia y una trama, y uno puede ver si el personaje es estereotipado o no, puede ver si hay una estructura que se entiende, si los tiempos verbales no son confusos, si la temporalidad es clara para el lector y un montón de cosas más. Pero la poesía es un terreno, yo diría, un poco sagrado, porque el entramado que hace el poeta, su voz poética, y esa oscuridad y a la vez esa luminosidad, es lo que trama la epifanía del final. Yo creo que todo poema al final hay como nosotros vemos o sentimos, puede ser un sentimiento o puede ser algo intelectual, o una verdad, una cosa bella, un sentimiento, una reacción, y no puede intervenir mucho en eso el editor. Es peligroso porque se puede arruinar un trabajo de mucho tiempo. Fernando incluso estuvo trabajando el libro en una clínica con una poeta muy reconocida, entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. Yo les confieso, cuando Fernando mandó el manuscrito y yo tuve la oportunidad de leerlo, dije, bueno, yo quiero este libro. No encontraba ningún lugar donde poner una comita, donde sacar una rima no deseada, primero por la brevedad, la síntesis a la que él llega, está muy bien hecho y francamente no me dio ningún trabajo, al contrario, fue un enorme placer, un enorme placer. No siempre pasa, a veces sí hay que intervenir, hay rimas no deseadas, que no las advirtió el poeta en un poema que no rima, bueno, y uno dice, oh, mirá, hay muchos gerundios, qué sé yo, cosas así, pero en este caso el libro era perfecto. Ujú. Bueno, gracias Grace por compartir esa experiencia. No quiero antes de que venga Fer dejar a alguien sin decir, le agradezco también a Alicia que nos escribió en el chat los títulos de los libros de... Bueno, se fue, déjalo ir, los libros de Lorca. Y ahí volvió Lorca. Y también que Clara nos compartía que su favorito era Intemperie, igual que el de Laura. Así que bueno, la coincidencia anda por ahí. ¿Alguien tiene algo para compartir que ha quedado en el tintero antes de que le hagamos las preguntas a Fernando? Antes de que nos visite Fernando además y que nos cuente un poco su proceso creativo. Por supuesto que vamos a hacer la dinámica del levantar la mano también en el momento de la llegada de Fer para ordenar las preguntas. Uno de los que a mí más me gustó es el que está en la página 29, que ahora que veo pasar cada tanto al gatito o gatita de Ludmig, que no sé qué es, me parece que va con este poema, que dice Arrinconado. Me quedo observando al gato que mira al insecto arrinconado entre zócalos que le niegan el escape. A la madrugada que me hostiga, no le hace falta agazaparse. Me destruyó. Me destruyó. ¿Vieron esos momentos de insomnio donde estamos diciendo por favor dormirme, pero la madrugada está ahí? Mirá, dice Ludmig que es su favorito. Bueno, te dedico la lectura. Yo nada, porque no hice nada por este poema. Pero hay una cosa acá, es una clave que también le podemos preguntar a Ana al respecto de esto, que no usan la palabra agazaparse, que es la última del poema, una palabra muy poderosa además porque suena a lo que es, no está usada en ningún momento antes, pero trabaja con la complicidad del lector. Ya sabemos que los gatos se agazapan, ya sabemos que hay como una búsqueda de mantener al otro en el lugar de la víctima, pero en este caso está cambiado lo que hace el gato con lo que hace la madrugada, que en general es vista como algo positivo, todos ponderamos los amaneceres, pero a este narrador la madrugada lo hostiga. ¿Se trabaja esto de la complicidad con el lector desde el punto de vista de lo que no voy a decir porque ya sé que el otro lo conoce, Ana? Sí, seguro. Sí, seguro. ¿Me escuchan? Sí.
Sí. ¿Me escuchan? Seguro, lo que queda entre líneas es muy fuerte siempre. Aparte, el agazaparse no solo es mantener al otro en un lugar de prisión. El agazapar tiene que, agazaparse o agazapar, el verbo agazapar, tiene que ver con la espera, tiene que ver con ese tránsito que hay entre que sucede una cosa y otra, ese tránsito en blanco que queda de la espera, que no se puede casi definir. Idea de una mirada, una observación de Ana Russo. Y si quieren Gracias. podemos, no, por favor, a vos, Ana, si quieren puedo leerles el poema que le da nombre a esta reunión de Sí. poemas, el de la página 14, que se llama justamente Para fabricar un relámpago, que dice: en una tangente entre los adoquines escondí el brillo aguado de unos ojos abuelos, destellos de rayo joven como látigos que castigan la hora húmeda, vena celeste, años de pausa pulsando el cuerpo ancestral del descampado. El suelo va a parir un bandoneón abriendo una herida entre los cuerpos y el aire. El rayo crecido espera. Hacen falta unas manos que lo cosechen sin fulminarse. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, así está el tiempo, ¿no? Unos ojos abuelos que a él le están narrando que hubo otro tiempo y otro rayo, ¿no? Otro ser en otra situación y en otra historia. Qué interesante lo que nos compartís, Ana, sobre todo porque nos ayuda también a mirar este libro con otros ojos, pero de acá en más, seguramente tus palabras y tus conocimientos nos van a ayudar a seguir viendo la poesía de otra forma. Creo no equivocarme si hablo por todos, pero en particular en lo personal, que yo tampoco me incluyo dentro de la lista de personas que más leen poesía en el mundo, todo lo contrario. El hecho de que alguien te haga observar las cosas de otra forma, o con esta mirada de prestarle atención a las palabras, o como nos está diciendo Grace acá, fíjense que adjetiva con sustantivos, ojos abuelos. Esos pequeños Claro, detalles son las cosas que modifican nuestra ojos. lectura. Pero después está esto de elegir poesía. Y cuando uno no suele elegir poesía, aparecen a la hora de leer la poesía alguna especie de distancia que se va achicando en función de lo que estemos leyendo. Muchas veces Claro, leer otro tipo de el poesía, camino. la de Fernando aparentemente, según lo que han dicho por acá, fue para muchos y para todos algo grato, pero a veces leemos otra poesía que no y sentimos que el problema Es es verdad, nuestro. Si yo no soy es la que verdad. lee, si yo no leo tanto, No. entonces a mí me pasa igual, ¿eh? Bueno, no, yo estaba compartiendo lo de Octavio Paz, Ujú. ¿no? Este núcleo que lo pone, núcleo de sentido, quiero decir, que es una cita que pone al comienzo el autor y que justamente explica un poco esto del hacer saltar la muerte con un golpe de alas. De Ujú. pronto es un poco esa contradicción de, a ver, la muerte es lo más denso que tenemos, mirándola desde el punto de vista de lo finito que somos y la existencia que es tan, es tan arbitraria, inesperada, no sabemos lo que dura, pero lo que puede durar es ese golpe de alas que nos permite salirnos de esa oscura situación que tendremos que vivir todos y generar un relámpago que nos justifique haber vivido. Me gusta esto que decías de primero leo el libro para identificar el terreno y después me voy deteniendo en los lugares que más me gustan. Es un poco lo que también estaba antes contándonos Laura de leer el libro y después ir a elegir lo que más me gustó, ¿no? Sí. Y este viaje, este camino, que en el caso de Fernando nos permite además acercarnos a la naturaleza, porque la presencia de los árboles, como Sí. decíamos al principio, ¿no? La presencia de los árboles, la presencia del cielo, la mirada puesta en los animales, desde el más chiquito, como puede ser Sí. el insecto, o también las plantas Sí, más, los pájaros. exacto, pájaros, que son los que van por el cielo, donde justamente se fabrican los relámpagos.
Y también puesto los ojos, esos vegetales, ese musgo donde nadie generalmente pone el Ese foco. musgo. Em, y respecto a los árboles, tenemos el primer poema del libro, que se llama Ciprés, y tiene un Sí, verso, sí, estoy en la sí. página Es 9, bellísimo. sí, dice: me inmiscuyo entre el ciprés y su figura, toco la Sí. estrella que él toca, la misma tormenta que rompe sus brazos, quiebra mi tiempo y mis deseos de quedarme, hacen que él no se marche. Voy en su savia a la carne verde de sus hojas y me enraízo para no morir. ¿Quién sabe qué es el ciprés ahora que en él vive un hombre que es una pregunta? Sí, Lu. Sí, fui anotando varias ideas de lo que iban diciendo y voy a tratar de, de explicarlas, a ver si yo también me ordeno en esto. Perfecto. Y con lo que dijo Ana de lo del relámpago y de que son ideas que nos atraviesan justo en ese momento, siento que el nombre del libro es muy fuerte porque busqué la diferencia entre relámpago y rayo, y el relámpago no toca la tierra. Y para mí eso es clave porque siento que, y además la característica que tiene un relámpago, como el rayo, pero esta es la diferencia, entre que son imágenes. Entonces siento que todo el libro son imágenes que nos estamos haciendo y que imaginando, como dijo Félix también, que no conoce, y eso es especialmente el relámpago. Pero que no toque la tierra me parece crucial, porque siento que es el lector que lo baja a tierra en esa subjetividad y en esa cercanía que nos plantea a través de todos los poemas. Entonces es como que me pareció, no sé, bastante particular la palabra relámpago y no rayo. Pero en el poema para construir un relámpago sí pone la palabra rayos, si lo leemos. Entonces, nada, como que siento que el lector es el que lo baja a tierra, y me gusta como ese juego de palabras que tal vez se arma, que tal vez, no sé si está pensado, me gustaría preguntárselo, pero me pareció como interesante eh, esa idea. Qué bueno, qué bueno, qué bueno además que lo hayas buscado. Aporto ahí solo como una observación que cada lector, como venimos diciendo, pone la mirada, pone la atención en un lugar distinto, pero que cuando lo compartimos es como, ¿cómo no lo vi? Claro, era eso. Así que está buenísimo. Gracias, Ludmi. Vamos a ver qué nos puede compartir de esto, Fer. Está bueno también lo que nos contaba antes Ana, de que justo en la cita de Octavio Paz, que está al principio en el epígrafe del libro, también se habla de relámpago, ¿no? Dice: la larga noche pasada en esculpir el instantáneo cuerpo del relámpago, y esa instantaneidad, esa imagen que el relámpago es como si fuera una foto, ¿no? Ese flash que de pronto comienza y termina casi en el mismo momento, pero somos capaces de verlo por alguna cuestión de la naturaleza, como si fuera su duración lo que en realidad modifica lo que hace que veamos o no a ese relámpago. Y creo que sí podríamos relacionarlo, a propósito de lo que decía Ludmi, con el tema de los poemas cortos, que era algo que también hacía referencia antes Félix, ¿no? En este relámpago, con esta lucecita, te traigo la imagen, te traigo mi mirada, te traigo un recuerdo, te despierto sensaciones, acá hay nostalgia y demás. Bueno, le damos la bienvenida a Fernando. Hola, Fer. ¿Cuánto te picaban las orejas desde hace un rato que estábamos hablando de vos? Hemos dado vuelta el libro como una media, así que estamos listos para escucharte. Bienvenido y gracias por estar. Hola, Hola, ¿cómo andan? Fernando, bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Bien? Hola, Acá Fernando, qué alegría conocerte. igualmente. Estaba ahí expectante a ver
como un jugador en el banco ahí esperando para que me pongan. ¿No escuchaste nada? No, me acabo de entrar, porque me dijeron, bueno, acá te avisamos y bueno. Eras el quinceañero. Total, entré, ahora tengo que saludar mesa por mesa, me toca. Sí, te tenés que sacar una foto con todos. La foto, claro. Fer, no te voy a preguntar qué canción pondrías para entrar o qué color es tu vestido, porque ya lo estamos pudiendo ver, pero sí quiero preguntarte, primero, solo te hago esta pregunta y después voy a abrir, si quieren ya ir levantando la mano para ir haciéndole las preguntas que ustedes desean a Fer. Quiero que nos cuentes cuál fue la primera imagen. Hablamos mucho de imagen, de instantáneo, de flash. ¿Cuál fue la primera imagen que tuviste para empezar a escribir o compilar estos poemas? Yo creo que empezó en un momento en particular, cuando anduve por el barrio dando las primeras vueltas que se podían dar en plena pandemia. Y bueno, la verdad es que tuve mucho tiempo para observar y para pensar. Eso tiene algo positivo y algo negativo, porque yo sufro de síndrome de ansiedad y se me disparó en la pandemia con el aislamiento, y recién ahora estoy empezando a poder salir con mayor tranquilidad y demás. Pero bueno, en ese momento, cuando andaba por el barrio, veía un ciprés, siempre me llamaba la atención, y entendí que había agarrado una de sus bolitas, que tienen como esas piñas chiquitas, y las llevaba mientras caminaba. Acá tengo una, mirá. Tengo una que me quedó en ese momento. Y las agarraba para ir haciendo así como una especie de bola de estrés, ¿viste? Para llevarla por la calle. Y bueno, me consustancié con ese ciprés y creo que logré meterme un poco en él y él se metió un poco en mí. Creo que la primera imagen puede ser justamente la del primer poema, la del ciprés. Uh-huh. Bueno, te pregunta acá, gracias por contarnos esa cuestión personal. Te pregunta acá Clara algo sobre el cohete. Ella dice, contame algo. Así que contale algo del cohete chino. Bueno, sobre el cohete chino tengo para decir que me parece que es el poema más, no sé si llamarlo heterogéneo, ponele, del poemario, porque lo fui armando de a pedacitos y en el medio me pasó que tenía como o sea, yo tuve un amigo de la infancia del barrio, que tuvimos un cruce ahora hace poco, hace unos años, que bueno, nos distanció un poco, y tuve una angustia con eso, y justo durante ese momento estaba pasando que había un cohete chino que estaba flotando a la deriva en el espacio. No sé si ustedes se acuerdan de las noticias, y no se sabía dónde y cuándo iba a bajar, que estaba calculado, pero más o menos, y bueno. Y yo estaba sin hablar con él. Por eso también dice algo de una cerveza que tomábamos de la marca que tomábamos en tu casa. Sí. Y el kiosco de Mónica es donde la íbamos a comprar, justamente. Y yo sentí que podía metaforizar ese momento de silencio que estaba teniendo con él, que estaba poco claro, esa distancia, con ese cohete que no estaba terminando de bajar y no estaba pudiendo encontrar dónde terminar de hacerse mierda, digamos. Y básicamente eso fue lo que, obviamente que está está medio encriptado, como para, si yo no lo explico acá, está encriptado. Bueno, a propósito de Ana, les recuerdo a todos, si quieren levantar la mano, no sean tímidos, que ya lo tenemos a Fer acá para las preguntas, pero Fer, me gustaría que desde el principio del libro puedas contarnos algo que Ana nos hizo ver hace un rato, que tenía que ver con el epígrafe que elegiste, con esta cita de Octavio Paz. Siempre la pregunta sobre los epígrafes es, ¿te apareció? ¿Ya lo tenías guardado? ¿Lo buscaste? Pero en realidad, más que nada en este caso es, ¿por qué decidiste que esta sea la apertura del libro? En primer lugar, me apareció porque no estaba buscando, justo estaba leyendo cosas de Octavio Paz, que dicho sea de paso, no lo tengo tampoco tan leído como para sentirme cómodo
con decir, no, sí, como soy un gran lector de Octavio Paz, me Lo sé acordé de esas. recitar de memoria. No, nada que ver. No lo tengo tan leído, pero sí encontré eso leyendo cosas de él, y me pareció que abrir un poemario con una pregunta, me parece que se correspondía bastante con, justamente, ¿no? Hay muchos lugares donde el poemario mete una pregunta o mete una pregunta justamente en la voz poética, prácticamente transformándola en ella, ¿no? Como lo que digo en el ciprés, que termina un hombre que es una pregunta, en la geografía termina diciendo que las palabras se están esperando para saber quién las dijo. Hay mucho de la identidad en el libro, y hay muchas preguntas que están implícitas, están en lo no dicho. Por eso me pareció que una pregunta podía abrir bien el libro, que no responde, pero justamente es eso, ¿no? La poesía es lanzar a algún lado la pregunta más profunda, ¿no? La pregunta más central, que nos hace ser, que nos hace estar. La pregunta más genuina es la poesía, me parece a mí, porque por más que no te la vayan a responder, encuentra su brillo justamente en formularla, en cómo formulamos la pregunta. Me parece que está el brillo. Justamente es el cómo, me parece, ¿no? El cómo responder o intentar responder. Vamos siempre a la literatura, especialmente a la poesía, a mi juicio, a una pelea que está perdida de antemano, pero si sabemos preguntar y sabemos bucear en esas preguntas, creo que hay muchos poetas que lo han sabido hacer muy bien. Porque yo ahora recuerdo, no sé si leyeron el libro de José Esbarra, Obsesión de Vivir. Bueno, se los recomiendo. Está lleno de preguntas, y algunas son prácticamente preguntas como piedrazos a Dios, digamos, a Dios o a lo que haya al más allá, o preguntas del propio ser, digamos. Y esa es la búsqueda con el epígrafe, ¿no? Una pregunta que tal vez no pretende ser respondida por los poemas, pero es una pregunta que abre lo que viene después. Ujú. Fer, vos tenés un proyecto que es Descubra Banfield, que tiene que ver con reconstruir o invitar a la gente a ir a encontrar esos lugares de Banfield que vos los querés invitar a ir. Y pensaba en todas las referencias a la naturaleza, a los animales, al ambiente que hay en tu libro, y cómo es la palabra descubrir también va muy emparentada con la naturaleza, con el observar. ¿Sabes el origen de tu pasión, si se quiere, o tu interés por la observación de esa naturaleza, o te vino de grande? No, la verdad es que no soy un tipo que me caracterice porque la naturaleza es una cosa muy grande para lo que yo menciono acá, que es justamente los animales y los árboles y algunas plantas que son son asiduas acá en el conurbano, digamos, ¿no? O sea, naturaleza me queda grande la palabra. Tal vez podemos comparar con, no sé, con algún arbolito, algún fresno, algún ciprés, algo de lo que nombro ahí, y los perros y los gatos, que es lo que hay por acá, algún colibrí también aparece en el libro, que es lo que veo acá alrededor de mi barrio, digamos. ¿De dónde viene? La verdad es que de la observación, como creo que ya, no sé si ya lo dije, si me estoy repitiendo, pero creo que viene de la observación cuando acaece la pandemia. Los tiempos cambian y las prioridades empiezan a cambiar, y el contacto con la observación y con los detalles de cada cosa que hay alrededor se vuelve más profundo, justamente porque tenemos más tiempo por ahí. Digo, en mi caso, ¿no? Tuvimos más tiempo para observar, pese a no poder salir al principio, pero luego tuvimos más tiempo para observar, para detenernos. Este libro, creo que, a comparación al anterior, que era el primero, tiene un nivel de espera y de paciencia total, porque me tomé como 6 meses de clínica,
no lo quise sacar a los ponchazos. La verdad que me parece que, no sé si me estoy yendo por las ramas, pero bueno, ustedes No. sabrán decirme. Digo que el otro lo saqué como un fárrago porque era prácticamente algo terapéutico lo que estaba haciendo, una catarsis. Y en este quise por ahí hacer caso a la contención también, ¿no? Una poda bastante intensa tuvo, los poemas son mayormente breves, y traté de lograr condensación, es decir, no hablar de muchos temas, salvo en el codete chino por ahí, no hablar de muchos temas en el mismo poema. Creo que eso está, me parece. Ujú. Bueno, reitero la posibilidad de hacer preguntas. De hecho, tengo acá una pregunta de Félix que te dice, Fer, algo sobre el poema, me gusta que digan, algo sobre el poema Vida y las imágenes. Y después le voy a dar la palabra a Ana, después de que nos respondas esto, Félix, Fer, no tal vez para diálogo, sino para que tal vez Ana tenga alguna observación sobre el libro, que también estaría bueno desde su mirada, más allá de lo compartido antes. Bueno, Fer, entonces, sobre el poema Vida y sobre las imágenes. El poema Vida empezó en una charla con mi compañera, porque a ella le encantan los volcanes, y empezamos a hablar de eso, de la nada, y la cuestión de cómo a mí se me ocurrió, tuve como una imagen de que todo aquello que la lava terminaba convirtiendo en piedra, y estuvimos leyendo mucho sobre eso, y me obsesionó la capacidad de donde todo está muerto, porque todo te lo tapa la lava, el magma, y te hace todo, te transforma en piedra. Digamos, traté de nombrar la esperanza de la vida sin, digamos, haciendo una metáfora con el musgo. El poema ese termina con el musgo justamente sin explicar mucho más, porque donde ese camalote de piedra que se desprendió de la isla volcánica, va por la nada, va por el medio del agua, y en algún momento inexplicablemente le crece un musgo, y vos decís, bueno, la vida aparece sin más, y aparece hasta en el lugar más seco y más hecho, transformado en piedra y en polvo, y en el lugar menos compatible, y a mí eso me interesó muchísimo. Ahí no sé, las imágenes de ese poema, ¿quieres saber? No ¿Querés sé decir, Félix? No es tu mano levantada, solamente estás aplaudiendo. Me gusta. Estamos reaccionando con las distintas opciones que nos da Zoom. ¿Nos aclarás algo sobre las imágenes, Félix? Las imágenes sobre lo que querías que Fer te contestara. Micrófono. Sí, sí quería saber eso, la referencia a las piedras, porque, bueno, Fernando, yo no soy argentino y tuve que buscar dónde era que estaban esas piedras, y me encantó, o sea, fue para mí un descubrimiento conocer un poco más sobre Argentina y sobre ti. Muchas gracias, Félix. Bueno, Gracias a ti. agrega Ludmila, además los musgos son las plantas más antiguas. Muy lindo final. Sí, yo creo que es un buen dato, porque para mí se resignifica un montón, porque si es las plantas más antiguas, entonces estamos hablando de un reinicio de la vida desde cero, digamos. Así que como un reseteo, y vaya si tuvimos reseteo en pandemia, ¿no? Bueno, le doy la palabra a Ana. Si querés, Ana, esto, por favor, en realidad es como un pedido por el tema de la internet, que no sea dialogado, sino que puedan terminar la idea, pasarle la palabra al otro, así no se complica entender la conversación. Dale, Clara, perdón. Bueno, no, es que yo me tengo que ir, perdón, pero bueno, Okay. tengo Sí, otra cosa, pero quiero decir dos cositas. Yo soy un poco enfática, pero bueno, cada uno lo toma como quiere. Pero quiero agradecerle a Fernando por el libro.
porque en el lugar donde yo vivo, bueno, hablamos de relámpago, hablamos de rayos, no se ven habitualmente rayos, porque hay una cuestión por la cual, digamos, se produce, una cuestión climática. Entonces acá cuando vemos algo, se escucha un trueno, es como que todos salimos a la ventana porque estamos viendo algo único. Entonces, bueno, gracias por los poemas, para que yo pueda fabricar los míos. Y cuando yo leí el libro, o sea, cuando lo leí en esta primera lectura y después, bueno, en la segunda lectura, pensé, así, como un flash, la sensación que me producía era, y ahora lo pienso en relación a esto, porque él mencionó varias veces la pandemia, ¿no? Y bueno, su relación con la pandemia, cada uno ha tenido su relación. Y yo pensé, en estos poemas es como que, en los que más me impactaron, es como que te invita a dar una vuelta, te dice, bueno, vamos a dar una vuelta, y das una vuelta, y cuando estás llegando al final, se está terminando, y te dice de nuevo, una vueltita más, ¿no? Esa es la sensación que yo tenía en los remates, en esos, sobre todo en esos poemas cortos. Nada, eso quería decirle que me había producido. Muchas gracias, Clara. Bueno, me tengo que ir. Chau, chau. Nos vemos. Un abrazo, Clara. Fer, a propósito de los lectores, hablamos mucho sobre esto. Sabemos también que vos tenés esta idea de que los lectores son los que completamos los textos, ¿no? Los que completamos la lectura. Y es una pregunta que parte un poco de la curiosidad, pero ¿qué sentís cuando ante este estrado o lo que sea, alguien lee tus poemas, la gente te hace comentarios? ¿Qué pasa con vos? ¿Qué pensás? ¿Qué sentís? Para mí esto es un montonazo, porque inclusive imagínense a alguien con ansiedad pensando hace un par de días que esto iba a ocurrir, así que yo me estuve como súper preparando, y digo, no, y si me preguntan algo que que no sé contestar, o no sé así que preocupado, pero la verdad que me llena el corazón de amor, porque que alguien te lea ya es un montón. Que alguien te lea y te comente qué le parece y que las palabras sean lindas, también es mucho más. Y la verdad que yo hace poco me imaginé que este libro no iba a salir porque pasaba el tiempo y decía, bueno, y sumarle la crisis del papel, porque la verdad que hay que decir que Graciela está totalmente loca porque apuesta a seguir editando, apuesta a seguir remando contra la corriente, y tuvo fe en el poemario, y la verdad que no, para mí es como un honor encima estar editado por Diotima, porque sé el catálogo que tiene y sé la curaduría que hace Graciela, que es una artista, porque también porque es una poeta zarpada, y también es artista plástica, o sea, que una persona con ese nivel digamos, integral de arte elija editar un libro de la autoría de uno, es un honor zarpado. Y que el feedback con los lectores sea así tan cariñoso, tan lleno de respeto, y que haya interés, la verdad que es lo mejor que me puede pasar. No puedo pedir más.